Bueno, pues si ya estamos todos, voy a empezar la otra charla, que básicamente es hablar sobre Docker for AWS. Pero bueno, yo no me gusta poner presentaciones así personales, pero vamos, por si no me conocéis, básicamente ahora soy el coorganizador de Docker Madrid y bueno, soy un estudiante de Ingeniería Informática con una pequeña experiencia en el mundo DevOps y bueno, y también alguna que otra aplicación móvil así multiplataforma. Me encanta trastear con Docker y casi con cualquier nube y bueno, pues simplemente me gusta trastear con las últimas cosas que salen, probarlas y demás. Y nada, pues la pregunta como tal, ¿cuál es la clave así de por qué hay una solución específica de Docker y AWS a la vez? Bueno, pues por un lado tenemos a Docker, que básicamente es la engine más popular de contenedores ahora mismo. Ya ayer llegaron a las 40.000 estrellas en GitHub. Y bueno, ya vemos aquí el éxito, que no teníamos previsto que iban a venir aquí 100 personas. Lo siento a los que estéis aquí un poco apretados. Y bueno, y por el otro lado tenemos Amazon, que por ahora es el proveedor con más market share que hay, con esa cifra. Pero vamos, todas oscilan entre el 30%. Entonces, pues básicamente a razón de todo esto, los ingenieros de Docker vieron la necesidad de hacer una especie de herramienta, distribución o conjunto de instancias o de servicios para que la gente pudiese desplegar los nodos de orquestación de Docker con su forma con las extensiones que daba el proveedor de nube Amazon. Y bueno, pues sabemos lo que pasa cuando tenemos un Amazon, tenemos un Docker, pues sale Docker for AWS, que básicamente se aprovecha coge lo mejor de ambos mundos, en los cuales os voy a contar ahora mismo, que básicamente es Docker, es Docker Native, es decir, no hay básicamente APIs añadidas o extensiones que requieran programar lógica específica para usar el mismo Docker con el proveedor de Amazon, salvo en la parte de volúmenes, solo es eso, pero igualmente los volúmenes se manejan con plugins, así que es igualmente de modular. Tenemos ventaja de que casi no necesita mantenimiento, porque él tiene integrado un pequeño gestor de imágenes y de contenedores que no se estén usando y los limpia de vez en cuando. Además, se entiende que todo el tráfico que tenemos intranube en nuestro proyecto, en casi todos los proveedores, en este caso en Amazon también, es gratuito si es en la misma zona. Entonces no pasa nada por liberar espacio de los nodos trabajadores y volver a traer otra vez la imagen del registro de Amazon, porque normalmente esa transferencia va a ser gratuita. Luego tenemos integrado todo el sistema de logs, absolutamente todos los workers y todos los contenedores de Docker envían todos sus logs al servicio de Amazon, que se llama CloudWatch, y básicamente podemos indexarlos, buscarlos, buscar palabras clave, juntar varios contenedores del mismo tipo que sean entre comillas el mismo servicio, etcétera. Luego tenemos por el otro lado los volúmenes persistentes. Los volúmenes persistentes se montan como volúmenes de Docker normales y corrientes, excepto que los monta un plugin de Docker que se encarga de hablar con la API de Amazon y suele montar, dependiendo, a lo mejor ahora, las nuevas APIs de Amazon, como EFS, que te monta un sistema entero de archivos y lo monta en cada uno de los nodos que tengamos en nuestro clúster, y a partir de ahí siempre está disponible para nuestros contenedores, para tener una persistencia adecuada. La parte de los volúmenes persistentes, por lo que he estado experimentando con Docker for AWS, me parece una de las más completas porque te permite casi todos los escenarios posibles que solemos necesitar. Y luego finalmente es que es muy fácilmente escalable, porque todo el despliegue que realiza Docker en AWS para cada uno de nuestros clústeres está claramente delimitado por los auto-scaling groups, y entonces es muy fácil rápidamente escalar el número de managers, el número de workers, etcétera. Para los que no sepáis lo que es a lo mejor un manager o un worker, ahora voy y os lo explico. Básicamente os voy a explicar sobre cómo está compuesto Docker for AWS, qué componentes utiliza y como tal. Entonces, el primer componente que usa básicamente es como lo que tenéis que empezar a saber, es aprender a usar Docker Swarm. Docker Swarm básicamente es como una pasarela que está puesta delante de todos los demonios Docker y habla con la misma API más un superset de APIs diseñadas para orquestación.
Entonces, en principio, cuando tú hablas con una entidad de Docker Swarm, es como si estuvieses hablando con un gigantesco ordenador y no hay mucho que perderse por ahí. Por si no sabéis cómo es Docker Swarm, pues el nuevo Docker Swarm, que es Docker Swarm Mode, básicamente se organiza así y es bastante estable en el sentido de que no está centralizado, sobre todo si tenemos distribuidos los managers. Los managers son las cabezas del clúster y se guían por una verdad definida por un quórum, es decir, que necesitamos un número impar de máquinas para que siempre exista una verdad predominante y no haya verdades conflictivas. En este principio, Amazon y Docker nos dejan configurar 3 grupos distintos, de un manager, de 3 managers o de 5 managers. Seguramente se puedan poner más, pero el caso de 5 managers ya es muy extremo y es muy difícil que pueda pasar algo equivocado. Y nada, en principio, cuando siempre hay un quórum con esos managers, pues todo el clúster funciona correctamente. En caso de que se caiga algún manager, que se caiga un worker, el resto se enteran y automáticamente el clúster se repara. No es que se repare, sino que va sobreviviendo. El clúster se repararía con todos los sistemas de auto-scaling de Docker, de AWS, que detectarían que la instancia no está sana y automáticamente se la cargarían y volverían a crear una nueva. Y bueno, esto simplemente es un Docker Swarm clásico, todavía no hemos llegado a la parte de AWS. La parte de AWS está desplegada por AWS CloudFormation. AWS CloudFormation es básicamente un servicio que equivalente a, por ejemplo, un Docker Compose, que nos permite, pero en vez de jugar con contenedores, nos permite jugar con todo tipo de recursos de la nube de Amazon, desde las instancias de EC2, volúmenes, permisos, redes, etcétera. Para que veáis cómo funciona esto, perdón, ahí está. Básicamente, cómo esto se podría crear lo más rápido posible. Se puede ir cada uno al repositorio principal de Docker for AWS y rápidamente clicar aquí y básicamente nos dejaría crear un stack. Un stack es como he dicho antes, básicamente un conjunto de este tipo de arquitectura, pero con nuestras opciones predeterminadas. Y para que lo veáis como tal, bueno, esta no me la ha cargado, pero para que lo veáis como tal, básicamente lo que hace es desplegar todo tipo de componentes de AWS de forma automática y en un futuro se entiende que también sirve para automáticamente actualizar todo nuestro clúster y demás. No sé por qué no lo carga, pero bueno, igualmente aquí tengo mejor un diagrama donde lo vais a ver mejor. El mismo Docker Swarm que hemos visto antes, visto desde el punto de vista ya con un AWS CloudFormation, es el siguiente, y tenemos los mismos workers, los mismos managers, etcétera, con un quórum y demás, pero básicamente AWS ha formado 2 zonas de autoescalado, una para los workers, una para los managers, y luego todo esto mismo, toda la línea blanca, es un stack en sí. Así que podemos crear tantos stacks como queramos y de manera organizada sin que choquen unos con otros. Para instalarlo, como he dicho, vais a ese repositorio o os copiáis el JSON que básicamente define cómo es el CloudFormation y las opciones a customizar. Y finalmente cogéis un parámetro que devuelve en la salida, que básicamente es el default DNS target. El default DNS target es un balanceador de Elastic Load Balancing de AWS que balancea a todas las IPs del clúster y básicamente lo que hace es abrir puertos en base a los servicios que nosotros exponemos en Docker Swarm. Para los que no conocéis esta parte, en Docker Swarm, como os he dicho, funciona como si fuese un gran ordenador en ese sentido. Entonces, cuando nosotros creamos un servicio y les ponemos sin más, abre un puerto y ese puerto, en el caso de Docker Swarm, se abre en todas las instancias, en todos los nodos del clúster. Si un nodo del clúster no tiene ese contenedor, básicamente redirige el tráfico a través de una red interna a un nodo que sí lo tenga y entonces, por ejemplo, el puerto 80 para un servidor web está abierto en todos los nodos del clúster. Si atacas al nodo A, va a viajar hasta donde haya un nodo que tenga el contenedor con tu servicio expuesto en el puerto 80. Para hacer operaciones, ¿cómo podemos a lo mejor tocar? No es algo controlado por Amazon, no os da ninguna garantía. De hecho, esto es simplemente como os digo, es un esquema de CloudFormation diseñado por Docker que se ajusta a las utilidades de Amazon. Docker lo que hace es que nosotros podemos hacer distintas operaciones sobre los servidores managers y básicamente podemos conectarnos de las siguientes maneras.
haciendo un túnel local y compartiendo el Docker Sock o conectándonos directamente y ejecutando los comandos de Docker dentro de cada uno de los 3 nodos manager que hay en nuestro stack. Para los workers no tienen expuesto SSH. Para nosotros poder trabajar con los workers, si queréis ejecutar algún comando en concreto, a lo mejor depurar alguna tarea que esté rota o cualquier cosa por el estilo, tenéis que conectaros solo desde los nodos de los managers, ¿vale? O sea que tenéis que conectar primero al manager y después desde el manager a uno de los workers. Y luego para hacer tareas en todo el clúster, ejecutar comandos de Docker en todos los nodos a la vez, desde uno de los managers podemos usar este wrapper que se llama swarmsec y después el nombre del comando, y a partir de ahí podemos ejecutar cualquier tipo de tarea, como a lo mejor instalar un plugin en todos los nodos a la vez, autentificarnos contra un registry, etcétera. Para el tema de volúmenes persistentes, que es lo que os decía que es de las cosas que más me han gustado, tenemos dos formas de montar volúmenes persistentes. Una de ellas es compartida, es decir, lectura y escritura para todos los contenedores que se lancen en todo el clúster, entonces todos pueden leer y escribir en el mismo volumen. Y bueno, eso puede a lo mejor valer para servidores antiguos, para a lo mejor instalaciones de WordPress, en el caso de que alguien lo esté haciendo, pues quieres subir cosas a la carpeta compartida de WordPress Uploads, por ejemplo. Luego tenemos este otro modo, que básicamente a lo mejor es el más interesante, pero tiene una característica muy concreta, y es que recuerda el estado de a qué contenedor fue asignado. De esta manera nos permite hacer composiciones de contenedores que no sean stateless, es decir, que tengan que existir, por ejemplo, el nodo 1, el 2 y el 3, de a lo mejor un clúster de Redis siempre, que no escalen por sí solas. Entonces, de esta manera, automáticamente, si nosotros ponemos 3 réplicas en nuestro servicio de Docker Swarm, automáticamente va a detectar las 3 y va a asignarle un volumen a cada una de ellas, porque básicamente podemos usar este tipo de nomenclatura para definir variables. Hay muchísimas más variables, pero estas son las más interesantes que se pueden ver. Y nada, simplemente montamos después el path dentro del contenedor donde queremos hacerlo. Para la exposición de los servicios, pues como os he contado antes, básicamente tenemos nuestro stack de Docker for AWS y tenemos el Elastic Load Balancer, que en principio siempre tiene todos los puertos cerrados. Los puertos los va abriendo automáticamente según los puertos que vayamos exponiendo en el clúster de Swarm. Entonces, de esa manera no tenemos puertos conflictivos, porque ya está pregestionado por Swarm en ese sentido, y los va abriendo en ese sentido. Y simplemente, como os digo, balancea directamente contra los workers. Esta parte a lo mejor no es la más óptima para a lo mejor un clúster multipropósito en el que tengamos distintos servicios y queramos un rendimiento máximo, porque si el Elastic Load Balancer va en nuestra dirección a una petición y nos lleva a un worker en concreto que no tiene ninguno de estos contenedores, vamos a añadir latencia adicional entre worker y worker hasta que llegamos al contenedor definido. En otro tipo de orquestadores, esto, por ejemplo, por lo que he tenido en mi experiencia, se adaptan más a las APIs que te ofrece un proveedor cloud. Entonces a lo mejor te armaría un Elastic Load Balancer para cada uno de los servicios que exponemos, pero eso, por el contrario, tiene una pega, y es que dependemos ya de APIs específicas de la nube que estemos usando. En este caso, este mismo setup que tenemos de Docker Swarm funcionaría en un Docker Swarm en hierro o simplemente en nuestras máquinas virtuales, sin necesidad de complicarse la vida con APIs específicas, o al menos nomenclatura específica de volúmenes de un proveedor específico. Y bueno, pues básicamente llega todo el tráfico y se distribuye entre todos los workers. Los managers en principio también son workers, es decir, despliegan contenedores como tal, aunque se pueden configurar para que simplemente se encarguen de las tareas del sistema y de gestión. Para la parte de loguear todos los logs, pues básicamente lo que usa sobre todo es AWS CloudWatch, que os voy a enseñar ahora mismo. Este sí que va a ir porque ya le he probado bastante más. Perdón, esto era el logo. Vale, entonces yo aquí meto CloudWatch y me lleva automáticamente al servicio de CloudWatch, que a ver si carga. Vale. Dentro de esto nos vamos al apartado de logs, o sea, podemos configurar cualquier otro tipo de alarma, además, para que esté vigilando sobre nuestros propios logs, pues por ejemplo si se repite una cadena en concreto, pero eso ya básicamente es uso específico de cómo funciona AWS, no Docker en sí.
Entonces, dentro de aquí nos vamos al grupo de login del stack, como le hayamos llamado. En este caso yo le he llamado Docker sin más, pero podríamos tener varios stacks conviviendo juntos y en distintas zonas geográficas. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos distintos streams de logs en los que básicamente nos va logueando cada línea, y cada línea suele llevar a un poquito de metadata adicional. En este caso no, pero si nuestras líneas están hechas en JSON, como algunos loggers sí que soportan. O sea, no me refiero al logger de AWS, sino a los loggers de la aplicación que estemos usando. CloudWatch automáticamente indexaría todo aquello y podríamos buscar por a lo mejor un campo específico de ese JSON. Entonces, pues básicamente aquí podemos ver, bueno, esto ya no es nada de Docker en sí, pero podemos filtrar por cualquier tipo de fecha y nada, simplemente todo esto está integrándose continuamente en tiempo real desde todos los contenedores que tengamos desplegados en el clúster. A mayores, tenemos un par de cosas más que me han resultado de gran utilidad. Entre ellas, la primera es, yo suelo trabajar mucho con clústeres multipropósito, es decir, no una sola gran aplicación con a lo mejor 20 réplicas, sino varias aplicaciones pequeñas de 5 réplicas cada una o parecido. Entonces, si quiero yo exponer todo eso en el mismo Elastic Load Balancer, en vez de crear varios stacks distintos, lo que necesitaría sería un pequeño gestor de Virtual Host, por ejemplo, que se encargase de hacerlo. Sí que he implementado en el pasado con mis compañeros antiguamente un Nginx que se automáticamente registre APIs y demás, entonces está actualizándose cada X minutos, pero Traefik es una solución bastante buena porque está continuamente escuchando a todos los eventos que genera Docker Swarm. Entonces nosotros cuando creamos un contenedor me refiero a un servicio Docker, si le ponemos las etiquetas apropiadas, simplemente Traefik lo va a detectar e instantáneamente va a estar redirigiendo tráfico. Entonces la idea es desplegar Traefik en el puerto 80, por ejemplo, o en el 443, porque también soporta Let's Encrypt automáticamente para generar nuestro certificado SSL, soporta WebSockets, etcétera, y automáticamente en ese puerto, si contactamos con el dominio apropiado, automáticamente va a redirigirlo luego internamente por la red interna a todos los contenedores que correspondan al servicio con las etiquetas que hayamos definido. Y luego otra utilidad que he encontrado, aunque a mí me gusta como tal la línea de comandos, pero el Portainer, por ejemplo, es uno de los últimos paneles, que no sé si lo conocéis. Principalmente está diseñado para demonios locales, pero últimamente han añadido el demonio para Docker Swarm, y básicamente esto es Portainer. Entonces simplemente es la típica aplicación que se engancha al SOC de Docker y automáticamente nos muestra la información, pero con toda la soporte para el Docker Swarm, es decir, no solo como os decía, el set básico de APIs de Docker, sino que también soporta todos los servicios, volúmenes y redes. Entonces, pues nada, simplemente nos da todo el estado sobre nuestros servicios que tenga desplegados, en este caso ahora mismo Portainer y Traefik. Nos puede enseñar todas las imágenes que nos hemos guardado, etcétera. Podemos trabajar incluso desde aquí, y esto pues protegido de cierta manera, sobre todo desde el Elastic Load Balancer, podemos trabajar perfectamente con ello. Y nada, en principio esto es todo. A partir de aquí ya todas las preguntas que me queráis hacer sobre los casos específicos que se os ocurran sobre AWS. Gracias. Muy buenas. Yo me he quedado con una pequeña duda cuando has dicho que cuando lanzas un servicio, por ejemplo, un servidor web, ¿vale? Un Docker con un servidor web y utiliza el puerto 80, si te he entendido bien, el puerto 80 se abre en todos los workers. Si tú publicas, haces un expose, como si imagínate que tú tienes tu Docker Engine normal y pones el típico flag -p 8080 o -p mayúscula, automáticamente ese puerto se va a exponer en todas las interfaces de red públicas de todos los nodos del clúster. Vale, y luego no puedes sobreescribirlo. Perdón, sí. Si tú quisieses exponer varios, puedes usar el método de Traefik, o si quisieses simplemente tenerlos de forma interna, no necesitas exponer nada. El Docker Swarm automáticamente cogerá el puerto que tú hayas definido en tu Dockerfile o en tu especificación, que también puedes definirlo, y lo publicará internamente. Y podrás acceder a ellos directamente con la IP a través de la API de Docker. O sea, que no es el comportamiento por defecto. Exacto, no es el comportamiento por defecto. Es que te había entendido. Salvo que tú escribas manualmente en la API de JSON publish ports o pongas un -p usando la línea de comandos. Vale, entonces, ¿qué sentido tiene publicar, por ejemplo,
eso, el puerto 80 para que se abra en todos los workers. Básicamente para que no tengas que saber a qué nodo tienes que redirigir tus peticiones, sino que puedes tener la tranquilidad de redirigirlo a todos, porque las peticiones luego van a ir por la red interna a donde esté situado tu contenedor sin que tú te preocupes. Vale, entonces el Elastic Load Balancer balancearía sobre todos los Exacto, workers. balancea sobre todos. Y bueno, y una cosa que se me ha olvidado mencionar más en detalle, pero por ejemplo los auto-scaling groups, nosotros ahora por ejemplo podemos cambiar. Nos vamos aquí a EC2, después nos vamos aquí a Auto-Scaling Groups. Y aquí podemos cambiar rápidamente todo el número de instancias que tiene nuestro stack en el Auto-Scaling Group que queramos en específico. Aquí tenemos dos automáticamente, uno de ellos es el de los managers, otro de ellos es el de los workers. Entonces el de los workers recomienda por defecto entre 0 y 1000, eso ya a vuestro gusto. Sí que hay experiencia ya de swarms que han superado los 2000 nodos, pero bueno, en principio mi experiencia es que los nodos no hace falta que sean gigantes, salvo que tengáis Twitter o algo por el estilo. Entonces con nodos pequeños vais a poder controlar mucho mejor el rendimiento y los recursos que consume vuestra aplicación y optimizarla, porque en máquinas grandes ya vais a perder la pista. Vale, o sea, entonces ya para terminar, el tema del Elastic Load Balancer, que balancearía sobre todos los workers que tuvieran ese puerto, sí. Al final eso no penalizaría un poco el rendimiento de la red al estar mandando las peticiones a nodos que realmente no están sirviendo ese servicio. Eso es lo que he dicho antes, en el sentido de que hay otros orquestadores en otro tipo de nubes que usan APIs específicas de la nube en sí. Entonces, por ejemplo, el Elastic Container Service automáticamente crea un Elastic Load Balancer por cada servicio que quieras exponer y automáticamente ataca siempre a las mismas instancias. Pero primero eso puede suponerte un sobrecoste por el Elastic Load Balancer el tier que tú escojas, y por el otro lado básicamente te estás enganchando a un cloud en sí. En este caso, salvo la parte de volúmenes, esto es la misma experiencia de un Docker Swarm que en cualquier otro sitio. Vale, gracias. Vale, mi pregunta iba sobre la limpieza de containers e imágenes. Nosotros ahora mismo tenemos desplegado un registry privado en nuestra propia red y estamos teniendo problemas con la limpieza del registry. Lo que comentas también serviría para el almacenamiento de imágenes de Docker que tenéis en AWS, es decir, ¿se puede hacer una limpieza periódica? No, la limpieza que he comentado funciona sobre los nodos en sí, es decir, de que no tengas imágenes dentro del nodo que nos estén usando o contenedores parados sin sentido. Vale. Okay. Una pregunta, ¿es sencillo o es factible hacer multizona? O sea, puedes tener Dublín y... En principio no, el CloudFormation que te da Docker está diseñado para que use unas zonas en concreto. De hecho no te deja elegirlos, de hecho te lo enseño para que lo veas. Nosotros clicamos aquí, Launch Stack, y bueno, me cargará la página de CloudFormation con el template precargado. Le damos a Next. Y aquí que lo piense. Bueno, básicamente me deja elegir unas cuantas variables del CloudFormation en concreto. Y mira, bueno, a ver. Ah, vale, algo he visto por Twitter, pero no sabía que me iba a afectar ahora. Bueno, bueno, pues nada, básicamente te deja elegir unas cuantas opciones de CloudFormation, pero yo lo que he visto es que no me deja elegir zona como tal. Lo que sí que puedes hacer es coger este CloudFormation y editarla a tu gusto. Pero vamos, eso ya, ¿cómo decir? Si esto ya no tiene garantía, lo que tú quieres hacer aún menos. ¿Y el tema de añadir etiquetas a los nodos y demás, se maneja igual que en Swarm o tiene...? Sí, en principio sí, exacto.
Es decir, tú puedes desplegar. Básicamente es una experiencia, como digo, 100% nativa de Swarm. Entonces tú puedes tratarlo como si fuese un clúster normal, excepto para la parte de volúmenes. Tú puedes montarte tus propios volúmenes, pero el problema es que a lo mejor no están en un sitio dado. Puedes a lo mejor usar alternativas de volúmenes como, no me acuerdo, era una que estaba muy diseñada para bases de datos. Ahora mismo no sé si, es que no me sale el nombre. Pero básicamente te movía los volúmenes entre nodos, pero siempre estaban en local entre los nodos. Puedes montar los plugins como quieras. La única cosa es que ellos te dan una facilidad para que use la API de Amazon y entonces no te preocupes del espacio en sí y que los workers simplemente trabajen. Pero vamos, coges el template, que no sé si, bueno, claro, como está caído ni siquiera lo puedo ver, pero vamos, vas a ver que es un JSON, que tiene unas cuantas opciones y rápidamente puedes definir todas tus zonas. De hecho, hasta si le das aquí, que es lo que intentaba antes, puedes moverlo con el ratón y hacerlo mucho más, en vez de editar simple el código. A ver, mi pregunta es muy sencillita. Cuando has hablado de persistencia, has nombrado en concreto FS. Entiendo que el soporte a FS en Docker for AWS se lo han dado ahora, hace muy poquito, ¿no? En la 1.13. Por lo que yo tengo entendido, en la 1.13. Te lo comento porque hace 2 meses, como mucho, estuve utilizándolo, pero yo necesito montar un FS en mis instancias. El problema es que cuando lo creas a través del CloudFormation te instala boot to Docker en cada una de las instancias. No te permite realizar el montaje de FS en este caso. No me he metido más a fondo en el sentido, pero básicamente todo esto está gestionado por el plugin Cloud Store, que es otro plugin, así me refiero, abierto, creado por Docker. Y lo que he leído es que usa Amazon FS. Hasta ahí no te puedo llegar más. Es decir, sé que por temas de rendimiento sé que lo monta súper rápido, pero cuando me hablas de cosas más técnicas sobre realmente cómo lo monta o demás, eso ya es el propio plugin en sí. No, es que estuve intercambiándome correos con ellos, con la persona que lo creó, y me dijo que no daba soporte a FS. Entonces, cuando lo he visto aquí, por eso me ha extrañado. Pues básicamente yo la última prueba que he hecho sí que lo soporta y en principio va bien, y de hecho tiene una etiqueta mayor, es que aquí no... Yo el rendimiento que he visto para una base de datos, a ver, moderado, ¿vale? Pero funciona bastante bien, no hay problemas de rendimiento como tal, pero tiene una etiqueta que define un número de operaciones mayor, entonces tú puedes forzar a que ese volumen tenga más potencia, pero no estoy seguro realmente de qué aplica y de qué problemas puede haber a lo mejor de consistencia o peligro para los datos. Así que... Vale, muchas gracias. Ya no te puedo responder, lo siento. Pues eso es todo. Muchas gracias por venir y nada, hasta la próxima.